3, 2, 1, al aire. Estudiar el presente es la mejor manera de hacer frente al futuro. La pandemia del COVID-19 es una batalla a contrarreloj. Las decisiones que se apoyen en la ciencia y el conocimiento serán las más efectivas ante esta contingencia. Los especialistas del Centro de Estudios Estratégicos para el Desarrollo de la Universidad de Guadalajara, creadores de Jalisco a Futuro, un instrumento que contribuye al desarrollo del Estado, ahora aplican sus conocimientos para darle respuesta a la pregunta ¿qué pasará en Jalisco después del COVID-19? De la mano de los especialistas y a lo largo de 18 reportes se analizan temas como salud pública, economía, discapacidad, política, salud mental, diversidad, educación, adultos mayores, seguridad, entre otros. ¿Qué herramientas tenemos como ciudadanos para hacer frente a esta problemática? ¿Cómo podemos armar un plan de relanzamiento de la economía? ¿Qué alternativas podemos impulsar desde los gobiernos, la iniciativa privada, las universidades y la ciudadanía en general para sortear este reto? Las mentes más brillantes de Jalisco y México se han reunido para dar sus respuestas a estas interrogantes y de esta manera juntos encontrar el mejor escenario para nuestro estado. El futuro podrá ser incierto, pero si nos preparamos tendremos la capacidad de salir adelante. Conoce más sobre las conclusiones de este estudio en el sitio jaliscoafuturo.mx. Universidad de Guadalajara. Bienvenidos a este webinar que organiza la Universidad de Guadalajara para que veamos en dónde estamos parados, pero también hacia dónde podemos caminar. Hoy vamos a hablar del futuro del gobierno o el gobierno del futuro del gobierno de quién, el de Jalisco con el gobernador Enrique Alfaro, el de López Obrador en el ámbito federal, el de Trump que se vienen las elecciones. No, de ninguno de esos. No vamos a hablar del futuro de esos gobiernos. Vamos a hablar del futuro del gobierno como esta instancia que nos inventamos para organizarnos en sociedad. ¿Tiene sentido todavía que lo tengamos? ¿Funciona? ¿Cómo debe de funcionar? ¿Cuáles son las tendencias internacionales para que los gobiernos tengan más y mejores herramientas o menos y mejores herramientas para que podamos tener una buena organización en sociedad, para que la seguridad funcione, para que funcione la distribución de los impuestos, en fin, para que funcione la manera en la que cambiamos gobiernos también? Sobre eso vamos a hablar el día de hoy y para eso tenemos 4 panelistas expertos. Ya saben que en estos webinars siempre tenemos unos panelistas extraordinarios y además hoy, pues creo que la mayoría de ellos son colegas. Me siento muy honrada de que el día de hoy voy a hablar con politólogos o expertos en cuestiones relacionadas con la vida pública y la política en México y en Jalisco. Gracias al Canal 44 por transmitir este webinar que organiza la Universidad de Guadalajara, gracias a la Vicerrectoría Ejecutiva y al equipo de la Coordinación General Académica, la Coordinación General Administrativa y el Centro de Estudios Estratégicos para el Desarrollo. Por supuesto, esto no sería posible sin todo el proyecto de Jalisco a Futuro. Vamos a comenzar, pero antes déjenme decirles que esto se está transmitiendo a través de las redes sociales de la Universidad de Guadalajara y de Canal 44, así que por favor, si ustedes tienen comentarios, preguntas, quejas, sugerencias, están en contra de lo que dicen nuestros panelistas, quieren echarle porras a uno de nuestros panelistas, háganlo a través de ese canal para que nosotros en la segunda parte de este webinar podamos darle voz también a ustedes. Ellos van a hablar al principio brevemente, van a hacer sus planteamientos iniciales y después podemos tener ese diálogo en el que también ustedes podrán estar incluidos. Ya sin más preámbulo, le doy la bienvenida a nuestro primer panelista. Él es voy a quitar ya ahorita todos los cargos académicos. Todos tienen todos los cargos académicos que necesitan para estar aquí, para ser los expertos que necesitamos, para poderlos escuchar. Pero hoy estamos en casa, así que todos van a ir con su primer nombre. Yo soy Babel y los demás también por su primer nombre. Le doy la bienvenida a Juan Jesús Ramírez Ramírez. Él es coordinador de la licenciatura en Estudios Políticos y Gobierno del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, de Ciencias Sociales y Humanidades. Y Juan Jesús, déjame hacerte la primera pregunta. Es una pregunta muy boba. Ve por favor activando tu micrófono y permíteme empezar con esto. ¿Los partidos políticos van a seguir teniendo sentido, Jesús? Hola, Babel, muy buenos días. Un saludo a Edgar, a Nancy, a David, desde luego a todo el auditorio que nos sigue en la transmisión.
Bueno, los partidos políticos han seguido teniendo sentido a pesar de todas las críticas que se ha hecho al respecto, ¿no? La sociedad no ha encontrado una mejor manera de organizarse, de agruparse, de identificar intereses en común para tratar de adaptar políticas públicas que les parezcan convenientes y renovarse de manera periódica. Desde luego que los partidos seguirán existiendo, seguirán siendo una vía a través de la cual se pueden canalizar las demandas y pese a la contingencia tendrán que irse adaptando. Precisamente una de las cuestiones importantes que nos pone enfrente esta pandemia de COVID-19 es la armonización entre los derechos. Por una parte, un derecho fundamental a la salud y por otra parte, un conjunto de derechos político-electorales que buscan hacer más plena nuestra participación en la sociedad. Desde una perspectiva, debería preguntarse las autoridades electorales, ¿cómo garantizamos los derechos político-electorales? No solamente votar y ser votado, sino la libertad para asociarse, para expresar ideas en público sin comprometer la salud. Y desde otra perspectiva, ¿cómo preservamos la salud pública sin que esto comprometa nuestras instituciones democráticas, sin que esto comprometa la vida democrática no solamente de la sociedad en general, sino interna de los propios partidos? Este fenómeno es mundial, no ha afectado solamente a México, sino que uno lo puede observar en todos los continentes. Hay países en los cuales ya se han realizado elecciones, en los cuales ya los partidos han competido por el poder, bien sea elecciones que se llevaron a cabo tal como estaban previstas o incluso elecciones que fueron inicialmente pospuestas y en fechas recientes se han celebrado. De acuerdo a datos de Idea Internacional, esto ha ocurrido en alrededor de 70, 80 países donde ya se han celebrado elecciones. No obstante, hay alrededor de otros 70 países donde las elecciones han sido pospuestas y no se han podido realizar, más allá de que ya estén agendadas, como es el caso mexicano. Recordemos que este año estaban programadas dos elecciones aquí en México, dos elecciones locales el 7 de junio y que no se pudieron llevar a cabo. En Coahuila se buscaba renovar la totalidad del Congreso del Estado, mientras que en Hidalgo se buscaba la nueva integración de los ayuntamientos en los 84 municipios del Estado. El 1 de abril, el Consejo General del INE acordó la suspensión temporal del proceso electoral y es recientemente, hasta el 30 de julio, y luego avalado por el tribunal el 14 de agosto, en que ya tenemos una fecha para las elecciones y esto va a ocurrir el 18 de octubre. ¿Cuál es la importancia o la relevancia de observar lo que va a pasar en Coahuila y en Hidalgo? ¿Qué riesgo tenemos de celebrar elecciones locales ante esta contingencia? Por una parte, podemos observar el escenario internacional, que ha manifestado una disminución en la participación electoral. Más allá de las situaciones propias de cada país, de las coyunturas, de las diferencias al interior de las sociedades, el COVID ha sido una fuente que ha disminuido la participación electoral. Y si a esto sumamos que las elecciones de Coahuila y de Hidalgo van a ser elecciones que no son simultáneas, que no son concurrentes, es decir, los ciudadanos simplemente van a votar para renovar diputaciones en un estado y regidurías en el otro, no hay una elección presidencial de gobernador que atraiga la atención. Es de esperarse que estaremos ante un importante reto de cómo incentivar la participación ciudadana. Simplemente basta observar lo que ocurrió el año pasado. El año pasado tuvimos elecciones en 6 estados y la participación fue tremendamente baja. El estado que tuvo una mayor participación fue Durango y apenas votó el 45%. En contraparte, en Quintana Roo, la votación fue del 22%. ¿Esto qué quiere decir? De cada 5 ciudadanas, ciudadanos, solamente asistió a votar 1. Si a eso le sumamos que estamos en una situación de contingencia, nos enfrentamos a un tremendo reto como sociedad para llevar a cabo estos procesos. Además, esta elección de octubre es un parteaguas, perdón, es un parteaguas para lo que viene en la elección de 2021, que es una elección intermedia que va a ser más amplia incluso que la elección de 2018. En 2018 se habló de una elección histórica por la magnitud, por la cantidad de cargos que se disputaron, y ahora en 2021 tenemos una elección donde habrá todavía más cargos en disputa. ¿Cómo vamos a hacer para incentivar y generar confianza en la ciudadanía
en que podemos armonizar sus derechos a la salud y sus derechos político-electorales para capacitarles y ser funcionarios de casilla, para invitarles a que acudan a votar en una situación tan complicada. Y me gustaría cerrar la participación señalando que Jalisco no será la excepción. En Jalisco tendremos una elección simultánea el próximo año, el 6 de junio, donde no solamente se renovarán los 125 ayuntamientos y las 38 diputaciones locales, sino que además habrá elecciones para renovar las 20 diputaciones federales. Me parece que una de las grandes interrogantes de esta contingencia es precisamente esa. ¿Cómo vamos a hacer para armonizar, para poder llevar a cabo el pleno ejercicio de derechos tan fundamentales como el derecho a la salud y este conjunto de derechos político-electorales? Jesús, me gusta cómo me diste la vuelta y dijiste, olvídate de los partidos políticos. Ahorita tenemos enfrente, en el día de mañana, pero el mañana cercano, el tema de las elecciones con esos partidos políticos y además en un contexto tan desafiante como el que estamos viendo, tanto para los partidos como para los ciudadanos, como para el Instituto Electoral. Gracias, Jesús. Ahorita regresamos contigo. Le voy a dar ahora la palabra a nuestra siguiente panelista. Ella es Nancy García. Ella es profesora investigadora del Departamento de Políticas Públicas del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas. Nancy García, ¿cómo estás? Bienvenida a este webinar. Hola, buenos días a todas y a todos. Gracias por la invitación. Nancy, ahorita nos estuvo contando Jesús un poco como, bueno, ¿y cómo vamos a decidir quién decide después si además estamos en esta situación desafiante? A mí me inquieta otra cosa también, es ¿y cómo los vamos a controlar? O sea, ¿cómo está funcionando el tema de la relación entre los gobernantes y los gobernados, pero pasando por ese tema, el de, bueno, ¿y ustedes cómo nos rinden cuentas? Sí, fíjate que yo quisiera señalar pues varias cosas que son importantes para caracterizar este momento, ¿no? Por un lado, que esta crisis sanitaria ha puesto en prueba justamente la capacidad de respuesta de los gobiernos y en cosas tan concretas como preservar vidas, como rescatar la economía, ¿sí? Y esto, más que obedecer al nivel de desarrollo de los países, está obedeciendo pues a decisiones basadas en el liderazgo político, ¿no? Y otra cosa también importante de esta situación es que además de eso, está obligando a los gobiernos a actuar de manera muy inmediata, muy emergente, pero no necesariamente se han abierto, como tú señalas ahora, los canales para la rendición de cuentas, ¿no? Y lo que está pasando es precisamente que los ciudadanos están demandando una cantidad de información y de justificación de las decisiones como no había sucedido en mucho tiempo. Y la otra cosa importante es que además lo están demandando en tiempo real, o sea, conforme va sucediendo. Es decir, por ejemplo, tenemos las conferencias de prensa todos los días a nivel federal, pero los gobiernos estatales también están teniendo que brindar datos prácticamente semanal o diario, ¿no? Entonces, hay una demanda de la ciudadanía muy importante en términos de información del gobierno y al mismo tiempo también existen riesgos latentes muy importantes en términos de por ejemplo, de corrupción, ¿no? Ya se ha señalado que ahorita hay riesgos potenciales, por ejemplo, de corrupción en la compra de medicamentos, de materiales, de servicios, o en la malversación de fondos o de recursos públicos, o porque puede haber intereses particulares, por ejemplo, en la compra de medicamentos o en el diseño de ciertas acciones de gobierno, incluso hablando más específicamente del COVID, incluso se habla que hay una distribución discrecional de pruebas, de medicamentos, de las potenciales vacunas. Entonces, ¿cómo controlar todo eso en un momento tan confuso
y en el que nadie estaba preparado para una pandemia, ¿no? Pues creo que una de las primeras cosas que tendríamos que pensar es que necesitamos transitar de una gobernanza de principios hacia una gobernanza de capacidades. Es decir, llevamos muchos años con este discurso de la gobernanza y tenemos que empezar ya a concretarlo de manera mucho más real, ¿no? Otra cosa que también tenemos que pasar, pues es pasar de una transparencia legal a una transparencia efectiva. Es decir, con datos relevantes, accesibles, asequibles en tiempo real. Ahorita todos los gobiernos están teniendo problemas porque no tienen la infraestructura ni la capacidad, ¿no? Y en ese sentido, pues es súper importante, por ejemplo, el tema de los archivos públicos. No teníamos esta infraestructura ni esta capacidad institucional para manejar la información muchas veces porque ni siquiera la sistematizamos como lo demanda, por ejemplo, una pandemia, ¿no? ¿Quién se hace responsable, por ejemplo, de la información médica, ¿no? Y otra cosa que también es importante es que las tomas de decisiones, y aquí quisiera ser yo muy enfática, las tomas de decisiones de los poderes públicos están obligando a ser de manera abierta, con formatos abiertos. No solo el Ejecutivo, no solo los secretarios de salud, también el Congreso, los congresos, el federal, el estatal, están siendo obligados a prácticamente transparentar y publicitar en línea y en tiempo real, pues sus decisiones. Y eso tampoco lo tenían preparados e incluso yo te diría que hay algunos que han sido francamente reticentes, ¿no? Y tenemos que aprender también a transitar de una vigilancia programada a una vigilancia contingente. ¿Esto qué quiere decir? En términos de la fiscalización, por ejemplo, pues cada año se planean las auditorías y se cuida mucho qué aspectos de las cuentas públicas, por ejemplo, se van a revisar. Y una demanda que ha surgido en este momento, pues es que las auditorías hagan observaciones en tiempo real y denuncien actos de corrupción o denuncien irregularidades en tiempo real. Entonces, se va a tener que preparar todas las entidades de fiscalización para fortalecer una vigilancia contingente, ¿no? Y esto también implica, pues, que en general el gobierno va a tener que fortalecer sus capacidades de monitoreo. Nos hemos pasado muchos años pensando en las evaluaciones, pero esta pandemia nos está obligando a tener un monitoreo de todos los procesos, insisto, en tiempos muy acelerados, ¿no? Y otra cosa que también va a suceder y que tendrá que suceder para controlar al propio gobierno es que se tendrán que preparar para hacer compras bajo situaciones de emergencia, ¿no? Que tampoco lo teníamos regulado y también eso va a tener que hacer. Y dos cosas más. Gracias, Nancy. Estoy picada, pero quiero que nos sigas contando, pero ¿te parece que ahorita regresemos nuevamente contigo para continuar con esto? Oigan, y ustedes que nos están viendo seguramente dicen, ay, es que Ibabel está haciendo las preguntas que se le ocurren. Bueno, sí, pero también es porque son expertos en eso. Es que no les había dicho. Por ejemplo, Jesús es experto en instituciones electorales, en participación. Nancy es experta en temas de fiscalización. Son sus líneas de investigación en el área en la que están trabajando en la Universidad de Guadalajara. Y ahora paso con nuestro siguiente panelista. Él es Edgar Rubalcaba, que es experto en temas de, entre otras cosas, pero sobre todo gobierno abierto, gobierno digital, políticas públicas. Y entonces, pues claro, si es experto en eso, pues hay que preguntarle cómo va a estar el tema del gobierno, pero no solamente en función de cuáles son las herramientas que va a tener el gobierno en adelante para poder hacer frente a nuevos desafíos como los que incluso acaba de mencionar Nancy, desafíos que tienen que ver con coyunturas catastróficas que no teníamos contempladas, sino también con una nueva manera de relacionarse con la gente, es decir, estos gobiernos que ahora tienen una nueva relación, incluso a través de las redes sociales, que son gobiernos que pueden tener algunos que son más populistas, otros que son más autoritarios, otros que son más democráticos. ¿Por dónde va a estar ese camino de los gobiernos? Eso es lo que le quiero preguntar a Edgar Rubalcaba. ¿Cómo estás, Edgar? Bienvenido. Todavía no te escuchamos y seguro ya estás diciendo algo importante. No. Hola, Babel.
Gracias por la invitación, gracias al equipo que hace posible estos webinars. Bueno, respecto a eso, yo creo que es muy pertinente la pregunta, muy pertinente que abordemos el tema del futuro de los gobiernos. Y por una parte, yo quisiera poner en valor, digamos, todo lo que ha traído el COVID desde una dimensión, digamos, político-social en este sentido. Y es algo de lo que ya comentaba Nancy, o sea, hemos visto gobiernos incapaces de responder a los problemas tanto de la crisis de salud, pero también al colapso económico que se ha vivido. Entonces, y esto tiene un trasfondo en el sentido de lo que ya venían trabajando los politólogos y que hablaban sobre la crisis de representación, la crisis de democracia, que incluso las sociedades están cuestionando esa parte, la pérdida de confianza. Los niveles de confianza actualmente son muy bajos de la sociedad a sus representados, a sus gobiernos. Y esto, digamos, con el COVID ha salido a florecer a la luz y ha marcado, ha visto las incapacidades, las asimetrías, la desigualdad estructural que tenemos en nuestro país y en nuestro estado, y que hemos enfrentado esa parte. Entonces, hay varios retos que sí se enfrentan y varias cosas que podemos hablar en perspectiva, pues, de estos temas. O sea, cada vez vemos, y en Jalisco no es la excepción, cómo hay una sociedad que demanda cada vez una agenda más ciudadana y menos de políticos y menos de partidos, pero también en esa demanda encontramos la resistencia de los gobiernos que creen que su poder no se debe compartir, o muchos de ellos creen esto. Entonces es difícil muchas veces hacer que esos gobiernos entren en una dinámica de gobernanza más plural en este sentido. Eso por el lado político-social, pero por otro lado también quiero abordar como la parte del desarrollo tecnológico, y que va a ser una parte muy importante dentro del futuro de los gobiernos. Ya lo venía hablando desde sociólogos como Manuel Castells, que hablaba de la sociedad red, de cómo ahora el Internet, las nuevas tecnologías están configurando la principal base material de dónde está la discusión, dónde está el flujo de información y comunicación. Ya no son las plazas, ya no son los mítines, ya son las redes, ya es el Internet, ya es ahí como nos enteramos de lo que pasa en nuestra sociedad. Y eso está asociado mucho al uso de tecnologías. Y aquí encontramos varias tendencias que se vienen en el gobierno. O sea, desde cuestiones como el uso de del Big Data, que es una cuestión que ya viene muy trabajada por el sector público, pero ahora tiene que asumirlo los gobiernos, los laboratorios de innovación, esos espacios de colaboración entre sociedad y gobierno, el gobierno móvil, o sea, el gobierno a través de los teléfonos celulares, que ahora a través de ahí los gobiernos pueden ofertar una serie de servicios. Todo esto se vincula a través también del tema que mencionabas del gobierno digital, el gobierno electrónico, de cómo los gobiernos hacen más eficiente su gestión, responder a las demandas y a los servicios que tienen que ofrecer. Pero un tema también bastante importante ahí, y que no se puede hablar del futuro de los gobiernos sin mencionarlo, es el tema de la inteligencia artificial. O sea, es una realidad. En México vamos tarde, pero la inteligencia artificial ya llegó a las empresas. O sea, ahora vemos temas como Cambridge Analytica, cómo usan las grandes empresas los datos, la información, a través de robots que no solamente están programados para hacer algo, sino para aprender de los datos, y a través de que ellos aprendan, así como aprendemos nosotros, poder proponer decisiones. O sea, ya no los programan para que hagan una función automática, sino los programan para que aprendan, reconozcan su entorno, analicen datos y propongan. Y eso es una tendencia bastante potente en el sector público. Vamos a llegar sí o sí, o sea, porque el uso de inteligencia artificial está configurado bajo esto que también ya se ha hablado, se escucha mucho, de la cuarta revolución industrial. La cuarta revolución industrial, que está basada ya no solamente en el uso de tecnologías, sino en estas máquinas que ya aprenden, que ya reconocen, analizan datos, y que a través de eso, o sea, en los países más desarrollados y principalmente China,
es el país que va liderando estos temas del uso de inteligencia artificial. Había un estudio que decía que para este año, finalizando este año, China iba a tener más de 300 millones de cámaras en sus principales ciudades, con capacidad no solamente como las que tenemos en Jalisco con el C5, sino tienen capacidad de reconocimiento facial, y que a través de ese reconocimiento facial el gobierno tiene todos tus datos. Tú si ya pagaste impuestos, cuántos hijos tienen, en qué escuelas van, todo lo tienen configurado a través de eso. Pero también China, que no se caracteriza por ser un país tan democrático, pues lo usan, digamos, para incentivar, controlar a su ciudadanía. O sea, vimos que no pagaste impuestos y que aparte te pasaste un alto y no pagaste tu multa, pues entonces no vas a tener derecho a la beca para la universidad de tu hijo. O sea, cosas de esas ya está haciendo China a través de el control de mecanismos del Big Data y del uso de inteligencia artificial. Y por eso yo creo que hablar del futuro del gobierno es imprescindible hablar de este desarrollo tecnológico, de este desarrollo del uso de inteligencia artificial y de lo que se llama ahora, que ya se está disputando como la gobernanza algorítmica, porque también son usos de algoritmos, pero también entre ello tenemos muchos retos. Reto de si la sociedad va a aceptar eso, que robots estén tomando decisiones de política pública, que estén decidiendo sobre programas sociales. Vamos a tener retos también de la seguridad de los datos. ¿Dónde van a estar? Si los datos, ahora que se escucha tanto de la protección de los datos personales, ¿van a estar o no seguros estos datos con esta nueva gobernanza? O sea, es importante saber que el gobierno no se puede. O sea, una de sus grandes del gobierno es que siempre ha ido detrás de la sociedad, detrás del sector privado en términos de desarrollo tecnológico. Y esta es una revolución de la que no se va a poder quedar atrás. Así como hubo un momento que el gobierno necesitó el Internet y las computadoras, pues ahora va a necesitar de algoritmos y de técnicas de inteligencia artificial para responder a las demandas sociales. Y cierro simplemente esta intervención diciendo que, bueno, el Estado no puede parar el desarrollo tecnológico y los gobiernos están obligados a adoptar estas nuevas tecnologías para responder a las nuevas demandas sociales de toda su población. Bueno, pues ahí nada más, lo que acaba de decirnos Edgar Rubalcaba. Ya cuando dijo que unos robots iban a estarse encargando de las políticas públicas, se me pararon todos los pelos, así, pero al mismo tiempo también me pareció emocionante, me da miedo y me entusiasma. Tal como dice Edgar, hay riesgos de control, también hay enormes oportunidades para que las cosas se hagan mejor. Ya regresaremos a este tema más adelante. Hemos hablado ya de las elecciones que están en puerta, de la posibilidad de que controlemos a los gobiernos más y mejor con nuevas preguntas que se tienen que resolver, como por ejemplo, si necesitamos, decía Nancy, que hablaba de la vigilancia contingente versus la vigilancia programada, es decir, la que es en tiempo real y la que es así de, ay, dentro de 2 años vemos la cuenta pública, a ver si luego no tenemos una mañanera de los sistemas estatales anticorrupción, Nancy. Y bueno, frente a todo esto, ¿qué puede hacer la gente? ¿Qué pueden hacer los ciudadanos? ¿Con qué herramientas cuentan o qué herramientas pueden construir para que desde la sociedad civil, desde las organizaciones no gubernamentales, desde sus herramientas de voto, puedan también participar en un futuro en el que los gobiernos sean mejores? Para eso le doy la palabra a mi querido David Gómez Álvarez. Ustedes lo conocen, él es profesor investigador también de la Universidad de Guadalajara, experto también en temas de gobierno abierto, de transparencia, pero también en temas de participación ciudadana, y por eso le hago esa pregunta a él. ¿Cómo estás, David? Muy bien, gracias, Bebel. Muy buenos días a todos. A mí me parece que para imaginar el futuro del gobierno podríamos remontarnos al siglo XVIII. Imagínense a la Francia de la época monárquica, cuando nadie imaginaba que podía ser posible un régimen democrático, que podrían elegir por medio del voto a sus líderes. Estoy hablando de Luis XV, de Luis XVI, antes de la Revolución, antes de que Montesquieu
planteara la posibilidad de fraccionar el poder en distintos poderes públicos, cuando antes estaba concentrado en un monarca que emanaba de las deidades y no emergía del pueblo. O del otro lado del Océano Atlántico, cuando los colonos de las colonias americanas no querían al rey de Inglaterra y estaban pensando cómo hacerse de un rey, pero que fuera sujeto a las reglas de los colonos y que no dependiera de la monarquía británica. Hoy, frente a la pandemia, creo que estamos en un momento en que se está repensando al Estado en sí mismo, a los gobiernos que han probado y han evidenciado ser absolutamente incapaces de enfrentar una contingencia de la magnitud como la del COVID-19 que ha cimbrado al mundo entero, no solo a los regímenes autoritarios como el chino, que a pesar del control férreo que ya explicaba Edgar, se mantienen, digamos, más o menos monolíticos, pero que ha devastado a otras democracias o que por lo menos ha sacudido países que se pensaban muy fuertes como el propio Estados Unidos, no digamos a México, a Brasil, a otros países en el mundo. Y en ese sentido yo discrepo un poco con el colega Jesús en cuanto a la inevitabilidad de los partidos políticos, porque hasta ahora efectivamente no hay otra forma de organización política que los partidos políticos que en teoría agregan y representan intereses sociales. Pero en realidad lo que hemos visto en todas las democracias del mundo es la oligarquización de los partidos que no representan a las bases, sino que más bien representan intereses cupulares y de élites. Y por eso hay una crisis de representación política en todo el mundo. Ninguna democracia escapa al cuestionamiento de los representantes populares, al desconocimiento de los liderazgos electos, y en ese sentido creo que hay un problema estructural con la democracia que ha probado también ser insuficiente para ofrecer respuestas a la forma de integrar y disputar el poder. Y además a la democracia se le han cargado expectativas sobrecargadas en cuanto a que podría resolver problemas como la pobreza, la desigualdad, el subdesarrollo, como en el caso mexicano o en general latinoamericano, donde hay un gran desencanto con la democracia porque precisamente no ha resuelto problemas que no tendría por qué resolver como tal la democracia. Y en ese sentido me gustaría abordar un par de conceptos que están en boga y que todos los refieren y que son confusos y a veces creo que confundidos. El primero es el de la gobernabilidad, de la que tanto se habló en décadas pasadas y que tenía que ver básicamente con el control político, con la estabilidad política de los países, de los regímenes. Y esa idea de la gobernabilidad que todavía, digamos, es el paradigma vigente en algunos países como China, donde hay una gran gobernabilidad por el hecho de que hay un autoritarismo anclado en un partido único, el Partido Comunista Chino, que de comunista no tiene nada, pero que de autoritario tiene todo. Y de otros países más dictatoriales, más de corte vertical, africanos, donde no hay democracia, el tema ahí es la gobernabilidad, cómo se controla a la población, cómo se controla la situación nacional, y eso es absolutamente ajeno a las aspiraciones, los principios y las libertades democráticas. Y es que el Estado en el mundo, los gobiernos, para decirlo de manera un poco más concreta, han probado ser no solo ineficientes, sino insuficientes. Y esta es una idea analítica, conceptual, maravillosa de otro profesor de la Universidad de Guadalajara, Luis F. Aguilar, que ha dicho que el Estado no solo así ha hecho mal las cosas, sino que no le ha alcanzado para hacerlas bien. Y es que el problema en todo el mundo, desde Suecia a Nueva Zelanda, pasando por México y cualquier país del mundo, los problemas públicos no solo se han complejizado, sino que las demandas sociales se han ampliado y diversificado. Entonces no hay un Estado benefactor, socialdemócrata de beneficencia, benefactor que pueda atender tantos problemas al mismo tiempo, tan complejos y tan diversos. Y por eso surge la idea de la gobernanza, frente a la imposibilidad de los gobiernos de resolver los problemas públicos. Y en ese sentido, la gobernanza no es otra cosa, sino la apertura gubernamental para co-conducir el destino de una sociedad en conjunto con las organizaciones no estatales, la iniciativa privada, la academia, la sociedad civil, los gremios, los sindicatos. Eso es la gobernanza. Y en ese sentido, me parece que un tema importantísimo que tiene que ver con el futuro del gobierno son los contrapesos, los check and balances, los organismos autónomos
y todos los espacios de participación ciudadana, que no son los electorales, que no tienen que ver solamente con votar, sino con participar en las políticas públicas en todas sus dimensiones y fases, desde el diseño y la formulación hasta la toma de decisiones, que es fundamental, por supuesto la implementación, la vigilancia, la evaluación, la fiscalización, que ya lo decían. La gente está cansada de votar sin que pase nada, sin que los gobiernos emanados de los partidos políticos realmente representen los intereses auténticamente ciudadanos. Y en ese sentido, se necesitan más espacios y hay que ser más creativos e innovadores para darle cabida a esa participación social. Y un tema fundamental del gobierno abierto, otro concepto en boga de moda, es el de la co-creación, que me parece que es el único valor agregado. Me parece que la tecnología de alguna manera también, pero es un medio, no un fin, pero la co-creación que puede haber entre el gobierno y la sociedad civil para reimaginar los alcances y las funciones de los gobiernos va a ser fundamental para redefinir el futuro del gobierno y del Estado. Así como en el siglo XVIII, los franceses y los estadounidenses, que apenas nacían como nación, no habían imaginado que pudieran hacer una democracia, que pudieran hacer la división de poderes, que pudieran hacer un federalismo, quizás estemos en los umbrales de la reinvención del régimen, del Estado y del gobierno como términos para conducir el destino político de las sociedades contemporáneas. Gracias, David. Oye, casi no respiraste para poder meter 5 siglos en esta intervención, pero alcanzaste. Qué bárbaro, pero ya se nos estaba pasando el tiempo. Muchas gracias, David. Sí me impresionó tu capacidad de síntesis para irte hasta el siglo XVI. Oye, ¿por qué no hacemos una cosa? Aludiste a Jesús Ramírez con el tema de los partidos políticos, así que le doy la palabra a Jesús, pues para que responda. Son inevitables, decía David, Jesús, que los partidos políticos no necesariamente son inevitables. Y pensando en esta nueva manera de relacionarnos con los gobiernos, incluso podríamos meter otra pregunta, Jesús, que es, ¿el voto es inevitable? Fíjate. ¿Qué dices, Jesús? Digo, sin duda muy interesante la participación. Voy a responder de la manera más breve posible a los dos cuestionamientos. Por una parte, hoy en día con sociedades tan complejas, tan numerosas, tan diversas, tan ocupadas en otras actividades, no podemos pensar en una democracia directa en la cual la ciudadanía directamente vaya a tomar y a ejercer las decisiones, ¿no? Hablar de democracia representativa en términos procedimentales implica la selección, la designación y la encomienda o delegación, como se le quiera llamar, de unos cuantos que se harán cargo. ¿Qué alternativas hay a los partidos políticos? Ha habido algunas candidaturas independientes, ha habido formas alternas de integrar gobiernos a través de triunviratos, de consejos, pero los partidos nos manifiestan algo muy importante que tiene que ver con un concepto que llamamos institucionalización. Las instituciones en la ciencia política son reglas, y son útiles en la medida en que nos dan certeza respecto a ciertas cosas que pueden ocurrir. Y esto lo voy a llevar al contexto actual de la contingencia sanitaria que estamos viviendo. Otras manifestaciones políticas, insisto, como las candidaturas independientes, pueden surgir con los mismos fines bondadosos y perniciosos en que pueden surgir muchos partidos políticos. Pero suelen ser más coyunturales y contextuales. Los partidos políticos con mayor o con menor éxito se institucionalizan y ofrecen una plataforma, ofrecen una forma de ejercer la política. Para traerlo al tema del COVID, recientemente hay una publicación de 3 politólogas argentinas, entre ellas Agustina Giraudi, donde comparan qué ocurrió en los 3 grandes países federales de América Latina, Argentina, Brasil y México. La institucionalización de los partidos fue determinante. En un país con Argentina, donde gobierna un partido con una larga tradición, con una larga presencia, el costo de enfrentar políticas públicas menos complacientes con la ciudadanía es más fácil de absorberlo que en un país como el nuestro, donde gobierna un partido recién creado que está buscando institucionalizarse, que está buscando volverse sólido, ¿no? Y el voto, sin duda, es la forma en que actualmente podemos definir o no por cuál política nos iremos.
Edgar quería también decir algo al respecto. Como yo los veo a todos, puedo ver si alguien está haciendo caras, ¿no? Así de lo que dice Jesús no me gusta, yo también quiero decir algo. Y Edgar, quería aportar algo también en este punto, pero Edgar, antes de que empieces de una vez, me gustaría que nos dijeras si esto que están discutiendo David y Jesús también podría resolverse con inteligencia artificial. Por ahí hay algunos autores que hablan de cómo el voto podría ser sustituido por la inteligencia artificial, que va a terminar conociéndonos mejor que nosotros mismos y va a saber si somos de izquierda, de derecha, sin que nos confundamos por la mercadotecnia. ¿Qué opinas de eso? Sí. Gracias. Bueno, fíjate que a mí me parece un tema bien interesante el que se aborda, pues, en torno a la representación política, en ese sentido. Y efectivamente, hay tecnólogos incluso que han planteado una idea, tal vez, que los políticos obviamente deshacen, más bien los politólogos derrumban fácil, pero decían, bueno, si la representación y los países asumen ese principio democrático, se dicen democráticos, antes era muy difícil juntar a todo un país, digamos, en una plaza al estilo de la democracia griega y ponerlos a levantar la mano y decidir, etcétera, quiénes iban o qué se iba a hacer en ese pueblo. Pero ahora dicen, bueno, ahora tenemos estos aparatitos. Si quieren democracia, nada más a los que faltan de tener, dennos, y aquí sometemos todas las iniciativas. Y si quieren que la democracia sea la voz del pueblo, la representación, pues aquí decidimos si aprobamos las leyes, si damos sentencia, etcétera. Y ya, obviamente es una idea, digamos, que trata de llevar a la democracia a un extremo, pero que los politólogos siempre han debatido que tiene que haber ese espacio, esa representación en ese sentido. Eso por un lado, en términos del valor, digamos, democrático y, digamos, la tecnología, qué puertas nos ha abierto hacia poderlo materializar de otras formas, por otros medios. La democracia sigue siendo la misma. Los medios están cambiando para materializar en este sentido. Y digamos, en este debate que entraba David y Jesús, yo creo que efectivamente los partidos van a tener que seguir existiendo en los modelos democráticos en este sentido. Sin embargo, creo que ellos no tienen, y menos hoy que nunca, el monopolio de la acción política, porque nos han hecho creer a la gente que la política es lo que hacen los partidos. No, la política es lo que hacen otras instituciones, lo que hace la sociedad civil organizada, lo que hacen las universidades, lo que hace el CPS de Jalisco. Eso también es una actividad política. Entonces, en ese sentido, sí los partidos no tienen el monopolio, los diputados no tienen el monopolio de la política. Ese está diversificado, ese está dividido en ese sentido. Y respecto a lo que preguntabas, primero decir, bueno, que la política realmente ha caído en lo que un concepto que a mí me gusta mucho o que lo veo muy claramente como analista, es la teatrocracia. O sea, los políticos ahora hacen teatros. Hoy en la mañana un amigo posteó un video donde sale nuestro gobernador con un video larguísimo y súper visto, con muchos comentarios, llevando un perrito nuevo a su casa y presentándolo. Eso es teatrocracia. Eso ahí no hay discurso, no hay debate, no hay ideas, no hay política. Hay un teatro ahí y el Congreso de Diputados se ha hecho un embate de a ver quién vence mejor al otro argumento, quién tiene más capacidad discursiva para vencer otro argumento, y eso no es lo que aspiramos o lo que no aspiró ni Platón ni Aristóteles con el concepto de política en ese sentido. No hay argumentos, no hay fondo. ¿Qué pasa con la inteligencia artificial? Por último, en Tokio ya ha habido candidatos robots, o sea, se presentan las elecciones un robot. No recuerdo cómo se llamaba el nombre, pero se presentó a unas elecciones para alcalde de Tokio, un robot, no ganó, quedó en tercer lugar, y su embate era conmigo no va a haber más corrupción. Soy un robot de inteligencia artificial y con esto no va a haber. No ha ganado, pero yo no dudo que muy pronto tengamos alcaldes robots y que funcionen como chatbots. Ya no vamos a tener que preguntarle veces a la ciudadanía, sino a un
Alexa o a un Siri, ¿qué hacemos con el presupuesto? ¿Qué hacemos con la seguridad? Eso es mi intervención. Gracias, Edgar. David muere de ganas de comentarlo y sobre todo hizo este gesto cuando hablaste del Comité de Participación del CPC de Jalisco, pero déjame antes, David, dame un momentito, porque como acaba de mencionar Edgar, el tema de la teatrocracia y el robot que había mencionado, lo de la corrupción, quiero pasar con Nancy para que Nancy nos dé su opinión sobre si la corrupción podría ser, son dos cosas. Uno, sobre si la corrupción podría ser evitada si el sujeto de gobierno es un robot, que esa es una, ¿no? Que es uno de los planteamientos incluso de esta administración, pues si yo no soy corrupto, se acabó la corrupción. Y la otra, Nancy, es ¿cómo distinguimos el teatro de la rendición de cuentas? Hablaste de las conferencias matutinas. ¿Eso es teatro o es rendición de cuentas? Nancy. Sí, mira, bueno, antes de contestar tu pregunta quisiera también señalar una cosa que quería enfatizar hace rato. Yo coincido mucho con Edgar de que las democracias siguen siendo las mismas. Y yo más que ser optimista veo riesgos muy grandes, ¿no? En esto, justamente en esto que tú estás diciendo de la teatrocracia. Yo pienso, a ver, a mí si ahorita aparece un político que me dice que me va a garantizar la vacuna, no me importa su ideología, si es de derecha o si es de izquierda. ¿Por quién vas a votar? ¿Por el que te ofrezca la vacuna o por el que coincida con tu ideología política, ¿no? Eso tiene mucho que ver con la teatrocracia. Lo que estamos viendo es una disputa por una nueva, yo hasta te diría una nueva tecnocracia, la tecnocracia médica o la tecnocracia de las vacunas, ¿no? Y eso se está volviendo un capital político inmenso y muy probablemente termine siendo algo clientelar, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, las democracias que estamos mal, tenemos más riesgo, corremos más riesgo de caer en estos escenarios donde ya no somos ciudadanos, ya no somos consumidores, ahora también somos pacientes, ¿no? Y esa es una ventana que se abrió y que no existía, por ejemplo, en el siglo XVII o en el siglo XVIII, porque las democracias no estaban tan consolidadas como ahora. Entonces, habría que poner ojo en eso. Y eso me lleva también a lo que tú ahora estás preguntando, de si tenemos esta capacidad de control, pues la vamos a tener parcialmente, porque estamos enfrentándonos a un desafío tecnológico muy fuerte, para el cual todavía no tenemos las capacidades. Y yo sí quisiera desmitificar esta idea de que la corrupción se reduce combatiendo la corrupción. La corrupción se reduce generando capacidades institucionales. Podemos tener las mejores estrategias para combatir la corrupción, pero van a dar resultados de corto plazo que muy probablemente pues puedan variar entre una administración y otra, ¿no? Los gobiernos se mueven, las administraciones se mueven. Pero si tú creas capacidades institucionales de manera permanente, que es una cosa que hemos discutido mucho en el sistema anticorrupción y que electoralmente a lo mejor o políticamente no vende tanto, pues esa es la vacuna más segura para combatir la corrupción, la generación de capacidades institucionales. Casi me paro y te aplaudo, Nancy, cuando dijiste eso de lo que necesitamos es generar mejores capacidades institucionales en lugar de estar nada más viendo la parte del castigo y cómo los fiscalizamos y gastamos más dinero en auditores y más en comisiones. En fin, David, ahora sí, pero antes de darte la palabra, David, para que complementes lo que dijeron los panelistas anteriores, me gustaría también, si pudieras, que abordaras brevemente el tema de si la ciudadanización de la política, si la participación más activa de los ciudadanos y no los políticos profesionales no termina favoreciendo grupos e intereses frente a los que no tenemos ningún control ni ninguna posibilidad de interceder como sí podríamos con los partidos políticos. David. Déjame retomar el último punto de Edgar, el caso del robot que quedó en tercer lugar en las elecciones japonesas. Sí. Bueno, en Jalisco se presentó un perro, el perro Fidel, como candidato y obtuvo miles de votos. Después se presentó el payaso Lagrimita y obtuvo también muchos votos. Creo que no, se retiró al final, pero tenía muchos puntos en las encuestas. Impulsados por hoy altos funcionarios del gobierno del Estado. Esas teatrocracias fueron en su momento
técnicas opositoras para conseguir el gobierno y les fue bien. Yo lo que creo es que efectivamente necesitamos la institucionalización de la vida pública, no solamente de los partidos, de la participación, del ejercicio de gobierno, de absolutamente todas las dimensiones de la vida pública nacional, porque precisamente lo que nos hace mucho daño es tener países de un solo hombre, estados de un solo hombre, espacios públicos cooptados y capturados y secuestrados por un solo hombre. Los liderazgos, como los de Mandela o los de Gandhi, por supuesto que son extraordinarios, son históricos, esos sí son históricos y únicos, pero la mayoría de los liderazgos son despóticos, son autoritarios, porque nadie tiene la capacidad por sí solo de gobernar una sociedad, una ciudad o una nación. Por eso tenemos que hacer inteligencia colectiva. Instituciones son eso, inteligencia colectiva institucionalizada. Y en ese sentido, los partidos políticos, y para responder tu pregunta, por supuesto que no responden a las demandas sociales. Nunca tuvimos nosotros los ciudadanos capacidad de incidir en los partidos políticos. Quizás sí en algunos marginales, los más ideológicos, los más sensibles a algunos grupos o algunas ideologías. Pero en realidad las grandes maquinarias de Michels, que son de hierro, frías, totalmente insensibles e inflexibles a los intereses ciudadanos, me parece que son mucho más riesgosos a la posibilidad de la captura de las candidaturas independientes o de las coaliciones ciudadanas. Me parece que tendríamos que darle la oportunidad a nuevas formas de representación y de agregación de intereses y no seguir insistiendo en quienes ya han demostrado históricamente en muchas latitudes que son un fracaso. Los partidos políticos más exitosos, los socialdemócratas escandinavos, los más, digamos, progresistas de algunas partes del mundo, son los menos parecidos a esas maquinarias a las que se refiere la literatura. Y déjame nomás concluir con una idea. O'Donnell decía que hay dos tipos de rendición de cuentas, horizontal y vertical. La vertical es el voto. El gran problema con la rendición de cuentas vía electoral es que hay un delay, hay un retraso muy grande entre lo que tú votas, lo que sucede en el gobierno y cuando vuelves a tener la oportunidad. Sí, hay voto de castigo, podemos sacar a los gobiernos a patadas, pero hay que esperar 3 o 6 años, hay que, digamos, aguantar sus equívocos, sus abusos y muchas más cosas. En cambio, la rendición de cuentas horizontal permite justamente meter estas cuñas de las que ya hablaron mis compañeros de forma mucho más contingente, de forma mucho más permanente, de forma mucho más cercana. A mí me parece que la tecnología efectivamente puede cerrar la brecha que las burocracias ahondan, pero es solo un medio. Me parece que tiene que ver con un tema de repensar los sistemas y el gobierno del futuro. Edgar, ¿es así? ¿Esa inteligencia artificial complementa, sustituye o nos hunde? Bueno, antes que la inteligencia artificial, un concepto que dijo David, el cual lo decía con bastante positividad, el de inteligencia colectiva. Yo coincido con eso. O sea, la inteligencia colectiva es reconocer que ni los políticos, ni las instituciones, ni nadie tiene el monopolio del conocimiento, ni las ideas para resolver los problemas públicos, sino que están dispersas entre la sociedad. Y lo que necesitamos con la inteligencia colectiva es tener mecanismos que hagan que esas ideas, ese conocimiento fluya en un nodo donde pueda ser útil y solucionar un problema público. Y esa puede ser un nuevo modelo al que tenemos que apostar. Pero yo creo que no se apuesta porque ese modelo atenta contra el poder institucionalizado de toda la vida de los poderes. O sea, el principal incentivo de un político para llegar a ser alcalde, regidor, diputado, es tener esa capacidad política y ese poder para decir, yo mando pavimentar acá, yo le doy chamba a yo cambio esto. Entonces, esto, y lo uno a otro concepto, que yo creo que es el otro antídoto para la vacuna que hablaba Nancy ante la corrupción, y que es el gobierno abierto. El gobierno abierto rescata el elemento que ya mencionaba David de la cocreación, que tiene mucho que ver con herramientas de inteligencia colectiva, pero también gobierno abierto entendido como ese propuesta estratégica de modelo de interacción sociopolítica que articule valores y principios de transparencia, participación ciudadana, rendición de cuentas, y ahí me paro en rendición de cuentas porque
yo lo que veo es que casi nadie de los políticos entiende qué es la rendición de cuentas. Un informe al público no es un acto de rendición de cuentas cuando dicen su informe de rendición de cuentas. Eso no es. Eso es comunicar una idea, comunicar cómo le fue en sexenio. Rendición de cuentas tiene que ver con una parte que no entienden muchos, que es tener mecanismos de control, mecanismos que los ciudadanos puedan activar para hacer que los gobiernos rindan cuentas de verdad y que si lo hicieron y lo hicieron mal, se tengan que ir, renunciar o que tengan que ser sancionados al menos por eso. O sea, es bien importante tener esa dimensión de la rendición de cuentas. Transparencia no es rendición de cuentas. Rendición de cuentas es contar con mecanismos para coercitivos que hagan que los funcionarios realmente estén sometidos al escrutinio público en ese sentido. Y por eso es bien importante, porque también hablando de mecanismos de control, hace poco oía un filósofo, sociólogo, Harari, que decía que es muy importante controlar en este momento a los políticos y por eso es muy importante la transparencia y la rendición de cuentas. ¿Por qué? Porque lo que hagan los políticos en este momento de crisis por el COVID difícilmente va a ser reversible por los políticos que lleguen en las siguientes elecciones. Por eso es muy importante actualmente el control político. Me llamó la atención que cuando dijiste capacidad política, le hiciste así, fíjate, como si la capacidad política fuera un asunto de corazón. Me gustó, porque después hablaste como del interés que podía tener ese funcionario, ese gobernante en hacer las cosas bien. Pero fíjate que ahorita que hablaste de los políticos pensé, bueno, una cosa es lo de los políticos y otra cosa es lo de los gobernantes. Y los políticos también son la oposición. Jesús, ¿qué papel tiene que tener en esta nueva manera de relacionarse o en estas ganas nosotros que tenemos de que haya una nueva manera de relacionarse, porque no hay nueva ahorita todavía, la oposición, los políticos que no están gobernando, Jesús? Bien, de esta manera retomo lo que mencionaba anteriormente. Tener una oposición institucionalizada nos ofrece una alternativa a lo que estamos viviendo hoy en día. En la medida en que el voto nos permite, como señalaba David, emitir un voto de castigo o incluso también emitir votos divididos, es que la oposición juega relevancia. Y hay que tener presente no solamente la oposición como esa instancia, ese conjunto de políticos esperando ocupar un cargo, sino incluso gobiernos opuestos en sistemas federales como el nuestro, en sistemas unitarios descentralizados. Las relaciones políticas son mucho más complejas porque no hay una sola autoridad responsable de todos los problemas, sino que hay autoridades responsables en distintos niveles. Cómo el COVID nos va a enfrentar ahora a tener una relación entre entidades que tienen capacidades fiscales, capacidades administrativas distintas a otras. Entonces, me gustaría ampliar la oposición no solamente al tema de esos partidos que están esperando ejercer el gobierno para hacerlo de manera distinta, sino a esos gobiernos tanto divididos cuando hablamos del Ejecutivo y el Legislativo, como gobiernos yuxtapuestos cuando hablamos de gobiernos de partidos distintos en distintos niveles. La importancia que tienen es que ayudan también como una especie de contrapeso. Y para ahondar un poco también en lo anterior, coincido en que la innovación va a ser muy importante. La innovación no solamente material en el hecho de implementar nuevas formas de participar, cómo participamos en este contexto, sino la innovación de repensar muchas ideas como el propio federalismo. ¿Qué tipo de federalismo tenemos? Gracias. Ahora sí ya dejen abiertos todos sus micrófonos. Nancy, ¿te gustaría terminar brevísimamente con este tema de los contrapesos? Pues sí, señalar lo que dije al principio, refrendar eso. Necesitamos generar capacidades para las cuales no estábamos preparados, como esta de la vigilancia contingente, como planear sobre la incertidumbre y como ciudadanos, pues seguir exigiendo la acción de las autoridades en los formatos nuevos, ¿no? Creo que eso va a ser fundamental, insisto, para pasar del discurso a los hechos, para que los gobiernos realmente empiecen a capacitar y a generar toda la infraestructura tecnológica para hacer frente a este desafío. Yo lo veo fundamentalmente como un desafío tecnológico y científico
muy profundo. Gracias, Nancy. 2 segundos, David. Designaciones públicas, que es todo aquello que está entre los representantes electos y los servicios civiles de carrera de los burócratas, todo ese espectro de designaciones públicas será esta década lo que fue transparencia a la década anterior. Ese es el tamaño de la disputa política por venir. Muchas gracias a todos por haber compartido con nosotros sus inquietudes, su experiencia, su conocimiento. Nancy, ya activa tu micrófono para ya despedirnos todos. Fíjense que nos quedamos un poco clavados con el tema de la inteligencia artificial, pero bien lo hicieron ustedes 4 al decirnos, en realidad las preguntas son otras. O sea, en realidad también tenemos que ver hasta el siglo XVI, en realidad también tenemos que ver lo que significa la política, en realidad también tenemos que ver los contrapesos independientemente de las herramientas tecnológicas que tengamos. Muchas gracias, David, Jesús, Edgar, Nancy, por haber compartido con nosotros su conocimiento. Espero que nos veamos pronto otra vez por aquí. No me quedo optimista con lo que me dijeron. Nada. No. Gracias. Quédense aquí tantito, quédense aquí tantito para platicar, ya que estamos aquí con ustedes. La participación es el mayor daño a la vida pública nacional que ha ocurrido en las democracias, sobre todo bananeras. ¿La qué? La participación. De la transmisión, ya estamos fuera del aire. Gracias. Entonces, Gracias, Ibabel. Tengo que hacer... Felicitaciones. Felicitaciones. Oigan, muchas quedó muy gracias. padre, Muchas Muchas gracias. Se cortó. Bien, felicidades. El tono tiranito de David es medio incómodo, pero está bien. Ayudó salió muy bien el programa. Felicidades. Gracias. Bellito, ¿no te quedaste dormido? Yo pensé que no te habías levantado, son apenas Entré en las 2. estado de coma en cuanto te empecé a oír, así que bueno, está bien, es lo mismo. Gracias a todos y a todas. Ya nada más nos faltó preguntar, decía Carlos Iván Moreno que depende de quién programe a los robots, claro, pues es otra vez la misma de siempre. Oigan, debemos hacer un webinar sobre inteligencia artificial, es un tema fundamental, dilemas éticos, políticos, de gobierno, de industria, existenciales, en fin. Claro, hay que planearlo. Sí. Son Con temas más refuerzos que se del están CUT. analizando, son los que yo ando tratando de investigar, ahí levantando poquito, porque si hay un dilema ético. Toda Europa ahorita está volcado en los temas de ético. O sea, ¿cómo programamos? ¿Quién tiene la culpa si un coche autónomo mata a alguien? El que lo programó, la empresa. O sea, realmente los robots están hechos para